el día de hoy trajo su escritura, que vaya rápidamente al libro de Mateo. Mateo, en su capítulo número 6, hemos estado meditando en el Sermón del Monte en los últimos meses y ahora nos encontramos hablando de la oración del Padre Nuestro, una oración muy conocida, diría yo, a nivel mundial. Creo que hasta los ateos la deben conocer. Y estamos meditando en ella. Dice el versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 9. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, nos encomendamos en esta mañana para que tú hables por medio de tu palabra. Toma también al predicador y te pedimos que seas tú hablando a través de tu palabra, que el predicador pueda alinearse, Señor, en sus capacidades, a sus limitaciones, a lo que enseña tu palabra y nada más tu palabra. Y líbranos, Señor, de sacar una enseñanza que no esté alineada a lo que Cristo quiso decir. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La última semana, mientras recordaba mucho en este pasaje, me acordé de un cántico que se entonaba mucho por ahí por los 90, creo yo, del Padre Nuestro. A ver si podemos un día tocarlo aquí o cantarlo aquí como congregación. Como siempre es un gusto verlo y que podamos meditar en la palabra de Dios. Como dijimos en las últimas semanas, hemos comenzado a estudiar la oración del Padre Nuestro, petición por petición. Y hoy nos encontramos en la tercera petición. Hemos dicho que las dos primeras o las tres primeras peticiones van enfocadas a Dios. La primera tenía que ver con santificar el nombre de Dios, porque su nombre representa lo que Dios es. Su nombre representa su carácter. El nombre de Dios debe ser no solo santificado, debe ser honrado. Y si no lo hacemos, nuestra oración no tendría sentido. Luego, la segunda petición, también hablamos de la invocación, pero la segunda petición enfocaba donde dice: venga tu reino. Vimos cómo esta petición va enfocada en el crecimiento del señorío de Dios en aquellos que son sus hijos. Para que el señorío de Dios llegue al corazón de aquellos que no lo conocen. Eso es lo que hablamos cuando pensamos en la petición: venga tu reino. Hoy nos encontramos en la tercera petición, que tiene que ver con el ejercicio de la voluntad de Dios en el corazón de los hombres. La tercera petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, apunta a la voluntad de Dios en el corazón de sus hijos. No sé si usted ve la secuencia de lo que el Señor Jesucristo está hablando. Una vez que el nombre de Dios es santificado, una vez que el reino de Dios se está estableciendo en el corazón de los hombres, es natural ahora que la voluntad de Dios sea ¿qué? Hecha en el corazón de sus hijos. O sea,
Es una secuencia. Dios o el Señor Jesús no lo puso allí por casualidad. Así que pedir por la extensión del reino de Dios es pedir porque la voluntad de Dios se mueva en medio de su pueblo. Y los ciudadanos del reino, como hablamos la semana pasada, y lo logramos de una manera voluntaria. Así que hoy vamos a estudiar este pasaje pensando en dos preguntas. La primera pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre el ejercicio de la voluntad de Dios en los cielos, de la voluntad de Dios aquí en la tierra? Que vamos a tratar de contestar nuestra primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios? Porque como ya hemos dicho, la petición dice, ya esto es más parafraseado mío, hágase que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Esta es una de las peticiones o de las frases más usadas por los creyentes. Quiero hacer la voluntad de Dios. Estoy enamorado, dice el joven. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté con esa persona? Voy a conseguir un trabajo. ¿Es la voluntad de Dios que yo vea o acepte ese trabajo? Y de hecho anoche leyendo un poco, encontré una frase que me llamó la atención. No la tenía planeada, pero la voy a decir. Dice de la siguiente manera esta frase. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta, entrega todo tu ser al estudio de las Escrituras y obedece, y de esa manera te darás cuenta la voluntad que Dios quiere para tu vida. Justin Peters dijo esa frase. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, estudia las Escrituras y obedézcalas, y ahí va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios en la Escritura, por lo menos encontramos de la voluntad de Dios. En primer lugar, los teólogos la han llamado la voluntad de decreto. La voluntad de decreto. Vaya a Isaías capítulo 14, versículo 24, porque allí el profeta lo describe de una manera interesante. Isaías capítulo 14, versículo 24, se lee de la siguiente manera. Capítulo 14, perdón, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Hermano, esa es la voluntad de decreto. Expresa todo lo que Dios ha determinado hacer, todo lo que Dios ha decretado que va a ocurrir. Esa es la voluntad de decreto. En Efesios 1, versículo 11, quizás es un versículo ya más familiar para nosotros, dice de la siguiente manera. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Mira lo que dice al final, subráyelo. ¿Cómo las hace? Según ¿qué? El designio de ¿qué? De su voluntad. Aquí la voluntad de Dios apunta al decreto divino, a lo que Dios ha determinado hacer y que nadie puede estorbar. Apocalipsis 4:11, para darle un pasaje más, dice, Señor, eres digno de recibir la gloria,
y la honra y el poder. Porque tú creaste que todas las cosas, y mire lo que dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que hay en la tierra fue hecho por la voluntad de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario era un decreto divino. Tenía que ocurrir sí o sí. Nadie lo podía estorbar. Así que yo creo que no hay ningún creyente que tenga duda en cuanto a la voluntad de decreto de Dios. Pero hay una segunda voluntad que según los estudiosos han encontrado en la Escritura, y es la voluntad del deseo de Dios. Esta se encuentra dentro de la voluntad del decreto y son coherentes la una con la otra. La voluntad del deseo de Dios. ¿Esto, pastor, qué es? Bueno, a diferencia de la voluntad de decreto, su voluntad de deseo nunca o no siempre se cumple. Por ejemplo, Jesús deseó en gran manera que Jerusalén fuera salva. Jesús oró por Jerusalén, Jesús predicó en Jerusalén, Jesús sanó en Jerusalén, Jesús ministró en Jerusalén. Sin embargo, ¿cuántos creyeron? ¿Muchos o pocos? Pocos creyeron. La mayoría de sus habitantes lo rechazó. Miren lo que escribió Jesús sobre Jerusalén. Allá en Lucas capítulo 13, versículo 34. Búsquelo rápidamente. Lucas capítulo 13, versículo 34. Busco aquí para darle tiempo. 34. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina los polluelos bajo sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y esta fue la expresión o la experiencia repetida del Hijo de Dios mientras estuvo ministrando aquí en la tierra. Vino para que los hombres tuvieran vida eterna, para que tuvieran vida en abundancia, mas sin embargo los judíos incrédulos rechazaban una y otra vez la enseñanza de Jesús. Hay otro pasaje que encaja perfecto en la voluntad y deseo de Dios, y es en Timoteo 2:4. Busque primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Esta encaja perfecto en la voluntad de deseo de Dios. Es el deseo de Dios, pero recuerde que no siempre ese deseo de Dios es cumplido por los hombres. Según primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Eso es dentro de la voluntad de deseo de Dios. Pero el hecho de que Dios desee y quiera eso, no significa de que todos los hombres van a creer. Y eso usted lo ha visto a lo largo de la historia. Hay muchas personas hoy que están muertas porque están en el infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron. Él quiere, pero los hombres no quieren. ¿Por qué el hombre no quiere? Bueno, porque su naturaleza pecaminosa siempre lo va a llevar ¿a qué? A oponerse a Dios. Ezequiel, por ejemplo, nos dice que Dios no quiere la muerte del impío. Y es parte de su voluntad. Dios no quiere que el impío perezca, pero sin embargo en algún momento va a tener que ¿qué? Que juzgarlos. Dios no quiere que el impío perezca, por eso envió a su Hijo a pagar por el pecado. Pero eso no significa de que todos los hombres van a creer. Si todos los hombres fueran a creer, estaríamos hablando de una salvación universal. Tercera forma en que la Escritura presenta la voluntad de Dios, y se ha denominado la voluntad de mandato de Dios o la voluntad preceptiva de Dios. Y esta voluntad preceptiva es la voluntad para sus hijos. Es la voluntad que Dios tiene para sus hijos. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación,
que os apartéis de fornicación. Eso es lo que Dios desea, o lo que Dios quiere, perdón, para sus hijos. Que sus hijos cada día, ¿qué? Se santifiquen. O sea que la voluntad preceptiva de Dios es el deseo ardiente en el corazón de Dios de que sus hijos, póngame atención, sus hijos obedezcan por completo y que sus hijos obedezcan de inmediato lo que Él pide de ellos. Pablo lo presenta en Romanos 6, 16 al 18 de la siguiente manera. ¿No sabéis que os sometéis, si nos sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, de corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En la Escritura vemos la voluntad de Dios revelada para que sus hijos la obedezcan. Y creo, hermanos, que al leer el pasaje del Padre Nuestro aquí en el capítulo 6, al analizar lo que Jesús viene hablando y viene diciendo, podemos decir que cuando Él dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Jesús tenía en mente la voluntad preceptiva de Dios. No la voluntad de decreto, no la voluntad de deseo, sino la voluntad preceptiva de Dios. Ahora, para que no haya duda, la voluntad de decreto de Dios, no necesitamos orar para que ella se cumpla. Porque la voluntad de decreto de Dios se cumple, ore usted o no ore usted. Ore yo o yo no ore, se va a cumplir porque Dios decretó y se va a cumplir. Así que Cristo no está pidiendo por esa voluntad, tampoco por la del deseo. Cristo está pidiendo por la voluntad preceptiva. La voluntad que Él reveló a sus hijos para que sus hijos obedezcan esa. Hermano, y por esa voluntad debemos clamar y debemos clamar por intensidad como sus hijos. Lo dijimos la semana pasada, no todos los seres humanos se someten a la voluntad de Dios de manera voluntaria. Así que aquí tenemos que hacer una pregunta obligada, porque el pasaje nos dice, dice el pasaje, hágase tu voluntad como en el cielo. La pregunta es, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? La respuesta a esta pregunta nos va a permitir entender por qué Jesús pone esta petición en ese lugar y cómo debe ser nuestra respuesta de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Mire lo que dice el Salmo 103, búsquelo rápidamente. Porque para poder contestar esta pregunta, ¿cómo se hace la voluntad en los cielos? Debemos pensar, bueno, ¿cómo actúan los ángeles en el cielo? Y hay un pasaje que nos va a servir de base para lo que vamos a decir. Salmo 103, versículo 20, nos dice algo interesante. Y si a usted le gusta hacer, subrayar su escritura, podría subrayarlo, y los que no, pues lo pueden anotar en otro lugar. Pero miren lo que dice el pasaje: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Mire, ¿qué hacen ellos? Que ejecutáis, subraya esa palabra, ejecutáis su palabra y obedeciendo la voz de su precepto. Subraya obedeciendo si quiere. ¿Qué hacen los cielos? Los ángeles, perdón, en los cielos. Ejecutan su palabra y obedecen la voz de su precepto. Hermano, esa es la voluntad, esa es la forma en que se hace la voluntad de Dios en el cielo. Esta debe ser la forma en que los creyentes debemos orar para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo sirven los ángeles? Hermano, los ángeles sirven de una forma astuta.
Los ángeles sirven de una forma completa. Los ángeles sirven o obedecen a Dios con un corazón sincero. Los ángeles sirven en el cielo de buena gana. Los ángeles sirven en el cielo de una manera eficiente. Los ángeles sirven o obedecen a Dios de una forma rápida. Y los ángeles obedecen a Dios en el cielo de una forma constante. ¿Qué es obedecerle de una forma absoluta, hermano? Nadie en el cielo se rebela contra la voluntad de Dios. Bueno, sí hubo rebelarse a la voluntad de Dios, todos sabemos la historia. Pero esto de los ángeles que quedaron en el cielo, desde ese momento hasta hoy, hasta la eternidad, seguirán haciendo todo lo que Dios ordena según su voluntad, como lo leemos en el Salmo 103. Obedeciendo a sus preceptos y oyendo o ejecutando su palabra y obedeciendo su voz. Segundo, ¿qué es una obediencia completa? Hermano, los ángeles en el cielo obedecen a Dios sin importar lo que Él pida, sin importar que la labor sea importante o menos importante. Usted ve en la escritura órdenes de Dios que ordenó a los ángeles destruir un imperio. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. El ángel de Jehová acabó con el ejército asirio en una noche. Pero luego usted ve a esos mismos ángeles que tienen que llevar un mensaje de que van a ser un niño. Y ellos van. Después ve usted esos mismos ángeles en Hechos 27, 23, llevándole consuelo al apóstol Pablo. Y luego usted ve esos ángeles sirviendo. Dice la palabra que luego de la tentación vinieron y sirvieron a Jesús. Así que para ellos no hay diferencia entre la orden que reciben. Ellos obedecen, Salmo 103 una vez más, obedeciendo la voz de su precepto. Porque la diferencia no lo marca la tarea, que es más importante o que es menos importante. La diferencia la marca la voz. ¿Quién está dando la orden de lo que tengo que hacer? Volvemos al Salmo 103, obedeciendo la voz de su precepto. Hermano, la obediencia de los ángeles es una obediencia inmediata. ¿Usted recuerda el episodio en Daniel, capítulo 10, cuando él empezó a clamar y llevaba 21 días y nada pasaba? Pero los 21 días apareció el ángel, a las semanas apareció el ángel y se presentó delante de Daniel y dice: Daniel, no te preocupes. Allá en Daniel 10, 12, dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, desde el primer día la respuesta apareció. Bueno, ya usted conoce la historia porque no llegó a tiempo, ¿no? Porque se presentó el príncipe de las tinieblas y empezó a batallar. Pero dice: del primer día tu respuesta fue oída y el ángel vino a traer esa respuesta. Hermano, cuando Dios ordena, los ángeles actúan de manera inmediata. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Mire lo que dijo Lucas, capítulo 19, que nos sirve de ejemplo, ¿no? Para poder aclarar lo que estamos diciendo aquí. Lucas 1:19, cuando el ángel presenta delante de Zacarías para hablar sobre Juan el Bautista, el nacimiento, dice: y respondió el ángel: yo soy Gabriel, y estoy, ¿qué? A las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte una buena noticia. Y esa es la ley de la palabra de Dios para todos. Estoy a las órdenes del Señor. Hermano, la obediencia de los ángeles es continua. Hermano, no encontramos nada en la Escritura que nos lleve a pensar que la obediencia de los ángeles no sea continua. Los ángeles que no se dejaron arrastrar por la mentira de Satanás permanecen fieles y seguirán obedeciendo. Quinto lugar, los ángeles obedecen
de buena gana y con deleite. Yo creo que todos hemos visto la actitud de nuestros hijos cuando los mandamos a lavar los platos, a sacar la basura o a hacer cualquier cosa en la que ellos tienen que hacer. Algunos de los padres saben eso de lo que estoy hablando, ¿cierto? Y los hijos también saben de lo que estoy hablando. Van de mala gana, van con mala actitud. ¿Y por qué siempre yo? Van con cara triste. ¿Por qué a toda hora a mí? Si somos tres, ¿por qué siempre a mí me yo? ¿Y por qué sutano? ¿Y por qué me engano? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Todos los hijos, bueno, los hijos, ¿cómo llaman esos? Únicos también sufren porque pues así ni a quién le echan la culpa. Yo no me imagino a los ángeles diciendo eso. Pero ¿por qué a toda hora yo? Gabriel diciendo, pero ¿por qué a toda hora me mandan a mí? ¿Por qué no mandan al ángel, no sé, cómo se llame? A Miguel. ¿Por qué no mandan a Miguel? ¿Por qué a toda hora tiene que ir Gabriel? O Gabriel o Miguel diga, ¿por qué tengo que ir a toda hora allá? ¿Por qué no mandan a Miguel? Hermano, ellos se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Que ellos no dicen porque a mí, ellos dicen qué privilegio que me toque a mí servir al Señor. Ahora la pregunta es, o esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la ejecución de la voluntad de Dios en los cielos y el ejercicio de la voluntad de Dios aquí en la tierra? Cuando Jesús nos pide, hágase, que se haga la voluntad de Dios en la tierra, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hermano, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra, estamos pidiendo por nosotros mismos. Estamos pidiendo por los hijos de Dios. Estamos pidiendo que Dios obre en nuestros corazones de tal manera de que toda residuo de pecado que todavía se alberga en nuestros corazones, toda rebeldía que haya en nuestros corazones, se pueda someter a la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos clamando. Que toda esa rebeldía que hay en nosotros, esa resistencia por naturaleza que hay en nosotros a la voluntad de Dios sea sometida una y otra vez. Póngame atención, le repito algo que alguien dijo. Cuando estamos clamando que se haga la voluntad aquí en la tierra, que estamos clamando para que nuestra obediencia sea un reflejo de la obediencia de los ángeles en el cielo. Estamos clamando para que de la misma manera como los ángeles obedecen en el cielo, nosotros podamos hacer lo mismo aquí en la tierra, en ese reino que dijimos la semana pasada, Cristo inauguró cuando vino. Hermano, cuando pedimos que se haga su voluntad, no estamos pidiendo cualquier cosa. Y es bueno que lo tengamos claro. Cuando yo pido, Señor, que se haga tu voluntad, no le estoy pidiendo a Dios que haga las cosas como yo quiero. Porque tenemos que ser honestos. A veces cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad, en el fondo queremos que la voluntad de Dios sea lo que yo quiero. No, eso no es lo que estamos pidiendo. Es lo que Él quiere. Aunque no nos guste, aunque no la entendamos. Pedir que se haga la voluntad de Dios tampoco es pedir de que cambien las circunstancias. Oh, si cambiaran las circunstancias en mi vida. Y a veces perdemos tanto tiempo pidiendo de que cambien las circunstancias y nos olvidamos de hacer lo que tenemos que hacer. Hermano, pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir que Dios obre en nuestro corazón y que nos ayude a reaccionar correctamente haciendo lo que Él pide de nosotros. Es haciendo lo que Él pide de nosotros. Pedir que se haga su voluntad en la tierra, hermano, es renunciar a nuestra voluntad. Es renunciar a la idea mundana que el mundo nos quiere imponer. O el mundo no nos quiere imponer hoy su ideología. Desde la televisión nos quieren imponer su ideología. Usted va a los baños y ahí nos quieren imponer su ideología. En la televisión no hay un solo comercial que no tenga que ver con mujeres. Hasta para vender un carro meten las mujeres allí. ¿Por qué? Yo no sé. O de pronto sí podría saber. El mundo nos quiere meter esa ideología. El mundo nos quiere meter la ideología de cómo debemos comportarnos, de
de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que casarnos, cuántos hijos tenemos que tener. El mundo quiere imponernos todo eso. Hacer la voluntad de Dios, es decir, Señor, yo voy a renunciar a esa ideología mundana. Pedir que se haga la voluntad de Dios es clamar como clamó David en el Salmo 68, versículo 1. ¿Sabe qué dijo? Dijo, levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que se aborrecen. Un día estábamos cantando una canción, una alabanza aquí que decía, levántate, oh Dios. Y alguien dijo, ¿y por qué cantan esa canción? ¿Cómo así que levantas de Dios? Bueno, porque es un salmo, Salmos 68, versículo 1. Vaya a leerlo. Dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Hermano, pedir que la voluntad de Dios sea en la tierra es rebelarnos contra el sistema del mundo, de impiedad, de deshonra, el mundo que rechaza a Jesucristo. Pastor, salimos a las calles con pancartas. No, no necesitamos salir a las calles con pancartas. Lo que necesitamos es predicar el evangelio de Jesucristo, porque cuando la gente se convierte, el mundo queda atrás. Yo me vi la película Los Chamula, allá en ¿dónde se quedan los Chamula? En Chiapas. Y cuando empezaron a predicar allá y la gente empezó a creer, a creer en Jesucristo, los jefes empezaron a enojarse porque como ya creían en Jesucristo, ya no compraban aguardiente. Y como ya no compraban aguardiente, ¿qué cree que pasó con los negocios de ellos? Empezaron a ganar. Y como tenían que, y aparte de ello, ellos tenían que celebrar unas fiestas. Y por cada tiempo, a cada persona en particular, cada familia, tenían que hacer esas fiestas. Y cuando llegaba el tiempo, esa familia decía, no, ya conocemos a Jesucristo, no vamos a participar en ello. Entonces, hermanos, cuando se predica el evangelio, estamos rebelándonos contra el sistema del mundo que rechaza a Jesucristo. Hermano, pedir que se haga la voluntad es pedir que nos podamos amoldar a la voluntad de Dios. Mira lo que voy a decir, aunque no nos guste y aunque no la entendamos. Aquí vienen las palabras a mi mente, ahorita la voy a mencionar un poco más, de María en Lucas capítulo 1, cuando el ángel se presentó a ella y le dio la hermosa visión o el privilegio de albergar al creador de ella en su vientre. A su Salvador en su vientre. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Hermano, entonces si aplicáramos lo que dijimos hace un rato de los ángeles a nuestra vida, ¿qué significa obedecer de forma absoluta lo que Dios pide de nosotros? Hermano, porque muchas veces nosotros somos tentados a dejarnos llevar por las circunstancias, en vez de seguir la voluntad de Dios. Hermano, nuestra obediencia a Dios debe ser una obediencia completa. Es decir, debemos agradar a Dios en lo que nos agrada. Perdón, debemos obedecer a Dios en lo que nos agrada y en lo que no nos agrada. En lo que entendemos y en lo que no entendemos. ¿Sabe que es fácil obedecer a Dios cuando Él nos pide algo que suena lógico? Es fácil. Pero qué difícil es obedecer a Dios cuando Él nos pide algo que nos desagrada o algo que dentro de nuestro razonamiento es ilógico. Hermano, yo creo que a este momento de su vida, usted ya se ha dado cuenta y si no, se lo voy a decir. Hay cosas en la Escritura que no entendemos y que no las vamos a entender. Y no porque la Escritura no las explique bien, no porque sea complicado, porque es que están, no sé, medio por allá lejano, sino porque nosotros nuestra mente es limitada. Porque aunque usted y yo no lo queramos reconocer, usted y yo cuando llegamos a Jesucristo, llegamos con una teología antropocéntrica. Pastor, ¿qué es una teología antropocéntrica? Bueno, donde queremos que todo gire en torno ¿a quién? A nosotros,
a cómo me siento Dios, que Dios me cuide, que soy hijo del rey, que esto y lo otro, que me miren bien, que para aquí y para allá, todo girado en torno a nosotros. Entonces, hay cosas que nos va a costar entender por esa situación. Cuando las cosas van a favor nuestro, no, aleluya, alabado sea el Señor, así es, sigue adelante. Hermano, aunque le guste, aunque no le guste, aunque lo entienda, aunque no lo entienda, tú y yo no tenemos la libertad para escoger qué mandamientos debemos obedecer y cuáles no. Recuerda lo que dice el Salmo 103, versículo 20 una vez más. Ellos ejecutan sus palabras. El Hijo de Dios tiene que aprender a ejecutar lo que Dios pide de él, le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda. ¿Por qué, pastor? Porque está en la Escritura. La escribieron los hombres, amén. Pero Pedro dice que esa es la revelación profética más segura. ¿Por qué le crea el libro de historia del Principito? Ustedes no lo leyeron. O las crónicas de una muerte anunciada. ¿Por qué le cree? ¿Usted sí leyó el Principito? Bueno. A eso sí le creemos, ¿no? Por la escritura, que lo escribió un hombre, por la escritura tenemos duda. La obediencia a Dios debe ser, la obediencia a la voluntad de Dios debe ser de una forma inmediata. Piensa en Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 2. Usted sabe que hay la historia donde Dios le pide a Abraham sacrificar a quién, a su hijo, ¿cierto? Dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pregunto, ¿será que el texto nos permite darnos la idea de que Abraham empezó a decir, Dios, a ver un momentico, dame chance, yo pienso? A ver, Señor, déjame, yo voy y hablo con Sara, porque es que ahora, ¿qué le digo a Sara, Señor? Jesús, no. ¿Sabe qué dice el versículo 3? Dice el versículo 3 que Abraham, ¿qué hizo? Se levantó de mañana, automáticamente, alistó su asno, consiguió los ciervos, tomó a su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y vámonos. Ni siquiera le dijo a Sara, donde le hubiera dicho a Sara, Sara no lo deja ir. Seguro que Sara no lo deja ir. Iba a decir algo, pero luego las hermanas se ponen medias molestas conmigo. Y luego los esposos van a abusar de eso, entonces mejor dejémoslo allí. Obediencia a la voluntad de Dios inmediata. Hay otro ejemplo, María. María es otro ejemplo perfecto. A María le dicen, María estaba lista para casarse, ¿no? O sea, desposar era prácticamente un compromiso, romper ese desposatorio, no sé qué palabra es esa, pero romper ese compromiso, es raro eso, ¿no es cierto? Romper ese compromiso era casi un divorcio. Y Dios le dice a través del ángel, mira, te vas a embarazar. Hermano, usted sabe, bueno, hoy en nuestros días eso es normal, porque en nuestros días eso es normal, que vaya y diga la chica, salí embarazada, ya, listo. No pasó nada. Pero para María no era tan fácil. Y yo no veo a María, a ver, Ángel, dame chance, yo le mando un WhatsApp ahí a José a ver qué piensa él. No, ella en lo último que pensó fue en José. Obediencia inmediata, ¿qué dijo? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermano, dos ejemplos de una obediencia inmediata y dos ejemplos donde se les pidió algo difícil de entender. Yo tengo 3 hijos. Y yo cuando leo eso de Abraham, uno dice, si cuando usted lo está pensando mandarlos para una universidad, ya usted está pensando, imagínese, si nomás que usted lo está pensando mandar por ahí, ya usted está como que... Si los papás que los hijos dicen, bueno, ya me voy de la casa, me voy para otra casa a vivir, los papás están... Así que los que van acercándose a eso, los que ya pasaron por ahí saben lo que estoy hablando, ¿no?
Si eso es difícil, imagínese lo que le pidió aquí. Ahora imagínese a María, o sea, a mí me queda complicado porque no soy mujer, pero usted que es mujer, imagínese eso, usted feliz, dichosa casi para llegar al altar con el hombre que usted ama y ha soñado, con su príncipe azul. Y le dicen, mire, ¿sabe qué? Interrumpa ese plan porque hay algo para usted para que haga. Y empieza la gente, ¿y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a decir? Eso es obediencia inmediata. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Así se hace en el cielo. O sea, si ve, no es repetir, hágase tu voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, si usted le dice al Señor, hágase tu voluntad, es bueno que usted esté listo para decir, Señor, yo voy a hacer de forma inmediata lo que pidas, aunque no me guste, aunque no lo entienda, en este momento. Miren, los padres podemos entender eso, ¿cierto? ¿Padres? O sea, cuando usted le pide algo a su hijo, ¿usted quiere de su hijo y obediencia a qué? Usted no le dice, lave los platos a la hora que quiera. No, si usted le dice lavar los platos, es porque usted quiere que el muchachito se levante automáticamente, deje de hacer lo que está haciendo y se pare en el lavaplatos y empiece a fregar platos. ¿O me equivoco, papás? Yo no creo que ningún papá diga, lave los platos y eso signifique de que en 4 horas cuando se desocupe y no tenga nada que hacer va a lavar los platos. No creo. O algún papá cuando dice esa orden la dice con eso en mente. Levante la mano para que su hijo vea y entienda. Pero queremos obediencia inmediata. Cuando él no lo hace, ¿qué pasa? Se nos salen los apellidos. Bueno, Dios pide lo mismo en nosotros. Y cuando tú no reaccionas, obediencia inmediata, cuando Dios te lo pide, a su voluntad, y luego decimos, es que Dios es injusto. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 70. Búsquelo rápidamente. Salmo 119, versículo 70. Dice el salmista, dice, el corazón de ellos es torpe y necio, y yo, en cambio, me deleito ¿en qué? En tus enseñanzas. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo lo presenta ahí. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. Hermano, hágase tu voluntad es pedir por una obediencia continua. Pastor, ¿qué es una obediencia continua? Bueno, es simplemente que usted va a obedecer en todo momento. No hay oportunidad de decirle, Dios, estoy de vacaciones. No, usted sale de vacaciones de su trabajo, pero no de obedecer a Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que obedecerle desde el día que nació de nuevo hasta el día de que se muera. Es una obediencia sin importar las circunstancias que usted está viviendo. Porque es que, Señor, es que es verano, Señor, y en verano no te puedo obedecer, en invierno te obedezco. Y los de invierno dicen, no, Señor, es que, no, en invierno mucho frío, Señor, yo te obedezco en verano. No, es truene, truebe y relampaguee. Me someto a la voluntad de Dios. No le va a pasar lo que le pasó al joven que le estaba diciendo a la muchacha, mi amor, yo te amo, tú eres mi princesa, tú eres esto, bueno, todo lo que le dicen. Y ella más emocionada, más contenta, que me amaba y todo. Le dice, ¿vas a venir mañana a verme? Y él le dijo, sí, mi amor, si no llueve, vengo. El que entendió, entendió. Si no entendió, se lo explico al final. Pero a veces decimos que amamos al Señor, que queremos hacer su voluntad. Pero entonces, dependiendo de las circunstancias, entonces ahí sí. Cuando estamos muy motivados, entonces todo lo que Dios pida. Pero cuando no estamos tan motivados, bueno, Señor, tú entiendes. Bueno, y le voy a dar un ejemplo que quizás entiendo y lo voy a aclarar al principio. Entiendo al que está enfermo, entiendo al que está trabajando, a ese medio lo entiendo. Pero el no congregarnos, por ejemplo, es uno de los mandamientos que a algunos no nos gusta mucho. O sea, nos hablan de congregarnos y no nos gusta mucho. Y es uno de los mandamientos en los cuales menos somos constantes con Dios. Y usted estará pensando, ¿y dónde está en la Biblia que tengo que congregarme? Mire, desde Génesis hasta Apocalipsis, léale y verá que él lo encuentra.
Pero es uno de los mandamientos que menos constante obedecemos. Metiéndole también ahí la lectura de la palabra, el orar. Son de los que menos obedecemos. Y la cantidad de excusas que hay para no obedecer la voluntad de Dios con respecto al congregarse, hermanos, son surtidas. O sea, hay todo tipo de excusa. Dios dice que el creyente debe congregarse y debe hacerlo continuamente. Y eso no es un capricho de los pastores, no es un capricho de las iglesias, es lo que Dios quiere en su palabra. Y eso no es de la voluntad de deseo de Dios, es la voluntad preceptiva de Dios. Dios ordenó que el Hijo de Dios tiene que congregarse. Dios ordenó que el Hijo de Dios tiene que leer la Escritura. Dios ordenó que el Hijo de Dios tiene que estudiar la palabra. El Hijo de Dios tiene que orar. Es una orden de Dios para sus hijos. Que la entendamos, no, que nos guste tampoco, pero tenemos que hacerla. Cuando yo no me congrego, cuando yo elijo cuando me congrego y cuando no me congrego, estoy siendo selectivo a la hora de mi obediencia a Dios. Pero cuando me congrego como Dios dice en su palabra, estoy cumpliendo lo que Cristo pide, en esta oración y lo que muchas veces yo he pedido, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y el Señor le dice, bueno, santifica y de cada día. Bueno, Señor, qué pereza. Señor, hágase tu voluntad, hijo, tienes que congregarte. Bueno, Señor, hoy no porque estoy muy cansado del trabajo. Hoy es miércoles, Señor, el domingo voy y cumplo mi obligación religiosa. El creyente debe obedecer constantemente y no puede tomarse un descanso, vacaciones de obedecer la voluntad de Dios. Quinto, pedir que se haga la voluntad de Dios es obedecerla con deleite. Juan capítulo 5, versículo 3, que lo hemos ya estudiado aquí, dice Juan allí, los mandamientos de Dios no me son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son una carga para mí. Perdóneme, pero discúlpeme por lo que le voy a decir. Pero si para usted los mandamientos de Dios son una carga para usted, hermano, perdón, usted no es mi hermano. Usted no es mi hermano, aunque crea que es mi hermano. Aunque venga y escuche, cante con nosotros, aunque venga y adore con nosotros, usted no es mi hermano, porque Juan dice aquí que los mandamientos para el Hijo de Dios no son gravosos, o sea, no son una carga, son un deleite. O sea que cuando el Hijo de Dios se encuentra con los mandamientos de Dios, aunque a veces no lo entiende, se deleita en ellos. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 8? Y ahí nos da la respuesta de por qué el Hijo de Dios, sus mandamientos no son gravosos o no son pesados o no son una carga. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Por eso no son gravosos, por eso no son pesados, son rectos. Sigue diciendo, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es que puro, que alumbra los ojos. Esta es la razón por la cual al Hijo de Dios sus mandamientos le producen deleite. No son una carga. Si son para usted una carga, yo lo motivo a que examine su vida con honestidad. No para que me dé cuentas a mí, usted a mí no tiene que darme cuentas, sino para que examine su vida a la luz de la palabra delante de Dios, para que no le pase lo que dice Mateo 7, versículo 21 y 22. Salmo 40. Y voy a leer la Biblia de las Américas, Salmo 40, versículo 8. Dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Mire cómo lo traduce el salmista, me deleito. Reina Valera dice, tu voluntad me agrada. Tu voluntad me agrada, dice. Pero esta dice, la Biblia de América lo tradujeron, me deleito. ¿Qué es deleite? Es disfrutar. Yo no sé qué es lo que a usted más le deleita hacer. Usted lo disfruta, ¿cierto? Usted no tiene que forzarlo para hacer lo que usted se deleita. Antes usted pasa más del tiempo de debido muchas veces en eso.
Y eso es lo que dice el salmista. En la voluntad de Dios yo me deleito. ¿La entendió algunas veces? Quizás muchas veces no la entendió. Quizás muchas veces no estaba de acuerdo porque chocaba contra su naturaleza de pecado. Pero hermano, él dice, me deleito. Tu voluntad me agrada. Hermano, Satanás por medio de sus emisarios nos quiere hacer creer que los mandamientos de Dios son tristeza, producen tristeza. Por eso es que la gente dice, y es que ese cuento de ir a la iglesia, ¿para qué ir a la iglesia? No, es que en la iglesia lo quiere mantener a usted ahí, ¿cómo es que se dicen? Lo quiere mantener, la política lo quiere mantener ignorante y la iglesia lo quiere mantener a usted esclavizado, algo así por ahí dicen. Qué cuento, no, eso no crean eso. Eso la Biblia no enseña nada de eso. Y para completar, pues nos encontramos con gente que está dentro de las iglesias que usan la Biblia para estafar a la gente, pues imagínense. Más todavía le damos oportunidad. Pero Satanás quiere convencernos de lo contrario. Pero el salmista dice, yo me deleito, me agrado. Hermano, esta petición debe ponernos a pensar con seriedad si realmente estamos entendiendo lo que estamos pidiendo. Se lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. Perdóneme. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos o repetimos esto? Que venga tu rey, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nunca lo pusimos en práctica. O nunca entendimos lo que estábamos diciendo. Una forma práctica. Los esposos, pedir que Dios se haga su voluntad en la tierra implica tratar a nuestra esposa como ese vaso frágil. Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Y cuando los esposos nos encontramos con ese pasaje, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, qué complicado. Que Cristo amó a la iglesia de una forma abnegada, sacrificial. ¿Y qué problema a veces sacrificarse uno para algunas cosas a favor de la esposa? Pero uno sí quiere que ella se sacrifique a favor nuestro. Ah, sí, porque es que uno es la cabeza, ¿cierto, varones? Yo no puedo sacrificarme porque yo soy la cabeza, pero ella sí tiene que sacrificarse porque yo soy la cabeza, porque yo soy el que mando. Esposas, clamar para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Es clamar para que te sometas al esposo en el Señor. Como Dios manda, es entender de que Él es la cabeza, no es usted. Aunque usted tenga muy buenas ideas. A mí no me interesa que tenga buenas ideas. Sígalas teniendo. Pero no es la cabeza, es Él. Y tiene que hacerlo en el Señor. Hijos, hacer la voluntad de Dios implica honrar a nuestros padres. Porque esto es justo. No me interesa cuántos años tenga usted, cuántos hijos tenga, qué profesión tenga. Pero si sus papás están vivos, es su responsabilidad seguirlos honrando, respetarlos. Yo se lo vuelvo a decir. Y perdóneme si me estoy metiendo donde me tenga que meter. Pero su papá es su papá, no es el cucho, no es el viejo, no es la vieja. No, no es ni cucho, ni viejo, ni vieja, ni nada de esas locuras que el mundo nos ha enseñado. Es su papá y a su papá y a su mamá. No importa los años que usted tenga, se acerca con reverencia y con respeto. Mamá y papá. Y aunque le quiera dar sus sermones, a mí a veces me los dan. Me toca que aguantar y decir, sí, señor, sí, señora. Porque una cosa y quizás a ver quiénes de pronto, quizás aquí el hermano Nelson, el hermano Jeremías, a ver quién más, el hermano Ángel, quién más. Si de pronto ellos tres, Lourdes, sí, ya la hermana, la hermana Chacón también. Me entenderán lo que voy a decir, con lo que voy a decir, pero siguen siendo papá y mamá. Ellos y quieren seguir dándole muchas veces su sermoncito, si es necesario. Y se lo están dando es por algo. Algo no estamos haciendo bien. Así que tenemos que honrar a nuestros papás. Los que yo hablaré, gloria a Dios.
Dice Apocalipsis, ¿cuál, Juan? Apocalipsis 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como un esposo ataviado para su marido. Y oí la voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermanos, eso se cumplirá a perfección cuando Él regrese en su segunda venida por sus hijos. Así que el llamado del creyente es traer el cielo a la tierra, santificando el nombre de Dios, predicando el reino de Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Padre, te damos gracias porque en esta frase que hemos repetido muchas veces, tú nos dices una verdad muy profunda. En el cielo tus ángeles te obedecen de manera pronta, te amanecen de manera efectiva, con deleite, con entusiasmo, continua e inmediata. El llamado es que a nosotros hoy, que somos tus hijos, podamos obedecerte de la misma manera, constante, inmediata, pronto, con deleite. Señor, si hay alguien esta mañana que no te ha conocido como Salvador, como Señor, que todavía no te puede decir Padre, que todavía no puede clamar para que tu reino sea establecido, que no puede clamar para que tu voluntad sea establecida en su vida, Señor, hoy oramos para que tú puedas convencer ese corazón, tú puedas derribar todo argumento difícil en ese corazón, Señor, y que esa persona pueda llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, gracias por la salvación que vas a traer a esas vidas. Y oramos para que ellos puedan responder favorablemente a ese llamado específico que estás haciendo. Y aquellos, Señor, que son tus hijos, oramos para que tú los puedas fortalecer y que esta palabra pueda servir de ánimo en su caminar, en esa carrera. Señor, que no bajemos la guardia, que nos mantengamos, oh Dios, firmes en el llamamiento que tú nos has dado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, queremos también pedir